Bienvenidos a Anormal Anonimato Podcast. Antes de comenzar, queremos invitarte a seguirnos en nuestras plataformas, Spotify, Amazon Music y YouTube. Activa la campanita para recibir notificaciones y así ayudarnos a llevar este mensaje a más personas que lo necesiten. Recordamos que las historias que escucharás aquí son testimonios reales de recuperación. En algunos casos, el contenido puede ser sensible o fuerte, por lo que pedimos discreción y respeto al escucharlas y compartirlas. Si estás viendo este episodio en video, durante el transcurso aparecerán dos códigos QR. Uno con información del grupo base de Alcohólicos Anónimos para brindar ayuda. Otro que te llevará directamente a nuestro podcast en Spotify. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Abelardo de su programa Normal Anonimato. Gracias por acompañarnos. Espero que se la estén pasando bien. Hoy que estamos sobrios, que no estamos tomando. Fíjense que quiero saludar a la audiencia, esta audiencia fiel que nos sigue en todos estos países que nos escuchan. Gracias por acompañarnos. Recuerde que este programa, el objetivo primordial es de que este mensaje, si a usted no le sirve, no se preocupe. Siempre habrá algún vecino, algún familiar que esté teniendo problemas con su manera de beber y pues este programa es para que se puedan identificar con las experiencias de mis compañeros. Mis compañeros en Alcohólicos Anónimos, espero que se la estén pasando a todo dar. Feliz 24 horas para cada uno de ustedes. Como siempre, cariñosamente saludo cordialmente a la comunidad de Al-Anon, que siempre pues están pendientes de nuestro programa. Gracias por acompañarnos, por su tiempo. Esta noche vamos a tener un invitado de especial. Siempre dirán que parezco disco rayado, pero no, lo que pasa es que cada uno de mis compañeros son especiales para mí y para toda la comunidad, pero especialmente para el poder superior, porque Él nos ha dado la oportunidad de vivir en una vida, dos vidas. Cuando anduvimos en las calles del alcoholismo, en esa vida negra, oscura, y el acontecimiento más bello que hemos tenido, que es encontrar un programa como lo es Alcohólicos Anónimos. Y esta noche nuestro invitado, pues, nos acompaña desde México y, es el compañero Francisco. Francisco, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy bien, aquí emocionado por la invitación, un poco nervioso, pero pues, todo bien. No, pero ¿por qué no? Pues haz de cuenta que estás ahí en el grupo, ahí, en la tribuna del grupo y, hoy no vas a estar de cafetero, hoy tú vas a ser el estelar, vas a Sí, ser sí. el que va a decirle a todos aquellos que están, por ahí, todavía tomando. Sí, y qué bueno, ¿no? La gente no te va a mirar, solamente es tu voz la que va a aparecer en tu experiencia, pero luego, luego se escucha que es una voz joven, una voz fresca, y hay mucho joven por ahí en las calles ahorita, bebiendo, sufriendo, creyendo que ellos son los únicos, que creen que no hay una solución para estos problemas, que creen que nadie los entiende, que nadie los comprende. Y, pero, pues, eso tú, lo vas a platicar, vamos a tratar de comenzar, ¿cuándo fue tu primer contacto con el alcohol? ¿A qué edad? Y cuáles crees tú que fueron las razones? O sea, eh, la vida familiar, la sociedad, ¿qué es lo que tú sentías? O sea, ¿por qué creíste o por imitar? Dicen ahí en los grupos, por imitar changos, o sea, por imitación, ¿por qué crees? O sea, ¿cuál es tu experiencia? Tú crees, cómo te empezaste a hacer contacto con el alcohol y las sensaciones que te produjo esas primeras ocasiones? ¿Qué nos puedes platicar? A ver. Híjole, bueno, pues buenas noches. Yo
Actualmente, yo soy de Oaxaca. Actualmente vivo aquí en Jalapa, Veracruz. Estoy estudiando aquí. Sin embargo, para mi medio, para mi familia, culturalmente, en Oaxaca es como que mucho esto de las fiestas, las calendas, o sea, socialmente el alcohol está demasiado aceptado y permitido. Entonces, por consiguiente, el alcohol fue lo primero que yo probé, lo primero que consumí. Por ahí hay una anécdota chusca en mi familia que mi primer borrachera fue sin querer, fue para el año, un entre fiesta, entre copas, unos tíos pues me dieron mezcal y todo, pero pues no fue consciente, fue inconsciente. El alcohol en sí yo lo empiezo a probar ya, por mi propia mano a partir de los 8, 9 y 10 años. Fue que, pues, las fiestas que habían poquitos y, pues, empezabas a probar los diferentes tipos de mezcal, las cervezas, ¿no? Entonces, fue lo primero que probé, pero a mí realmente, no me gustaba, ¿no?, el sabor, o sea, yo desde que lo probé, la mi primer, mi primera impresión ante el alcohol fue así como de: sabe re feo, ¿no?, esto no es para mí", como que no le encontraba yo al principio el sentido de por qué las personas tomaban alcohol. Aparte, pues, en cuanto a qué fue lo que detonó todo esto, pues sí, fueron una serie de acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, en primera instancia, el alcohol, y siempre fue como que bien recibido en mi familia, ¿no? En todas las fiestas siempre ha habido alcohol, eh, y después de esto viene que yo, mis papás, pues, no la armaron juntos, se separaron, cada quien por su lado, mi mamá me llevó a mí, se fue tuve un padrastro, entonces él, pues, fue una persona que tomaba mucho alcohol, no llegó a desarrollar la enfermedad del alcoholismo, sin embargo, en su momento, pues sí fue un alcohólico fuerte, ¿no? Del tipo de que en la literatura, por ejemplo, de repente mencionan a estos alcohólicos estas personas que son bebedores fuertes, que si el médico les dice: "¿Sabes qué? Si no dejas de tomar, pues vas a tener una enfermedad", o que la esposa les dice: "O es tu familia o es el alcohol", y pues deciden irse con la familia. Entonces, mi padrastro entra dentro de este tipo de alcohólico que llegó un punto en el que, pues, prefirió a su familia. Sin embargo, en aquel entonces, pues no fue así, ¿no? Siempre hubo, pues, rechazo, golpes y este tipo de cuestiones. Entonces, pues, poco a poco, pues, fueron influyendo. Aparte, mi familia siempre es una familia de comerciantes. Tienen su profesión y todo, pero siempre está la idea como de que, pues, aparte de tu profesión, debes de tener tu negocio. Y por el contexto en el que estábamos en aquel entonces, pues ellos tenían que ir a trabajar y el único que que le daba el horario para quedarse, pues era yo. Entonces, todas las mañanas, le hablo de que esto fue desde bien niño, desde los 5 4 años hasta los 12 años, ¿no? Que estuve viviendo con ellos. Entonces, era así como de que las mañanas era trabajar, estar en el taller y por consiguiente, pues yo era el encargado del taller, o me decían: "Pues tú te quedas de encargado", ¿no? Y nos vamos, y mi convivencia era con los chalanes, era con, pues con los empleados, y estos, si por alguna razón, circunstancias del destino, todos y cada uno de los empleados que tuvimos en aquel entonces eran alcohólicos o eran adictos. Entonces, pues siempre hubo alcohol, siempre hubo drogas, nunca me enteré, no supe por qué los corrí. A uno sí, no, a uno sí lo corrieron de plano porque era muy muy pedote, decía mi mamá. Y los otros nunca supe por qué los corrieron, a lo mejor igual les cacharon por ahí que andaban fumando o algo. Entonces, estas personas, tal vez no me pusieron una pistola y me dijeron: "Ponte a consumir", pero, pues sí, era la curiosidad, tenía yo 7 años, creo, y era así como que siempre me veía yo que los empleados entraban y salía un olor peculiar de su cuarto, y ya, pues, entraba yo y veía que estaban, en aquel entonces yo veía un juguetito, no sé, decía: "Pues, ¿y ese juguete qué?". Lo que era, pues, entiendo, es una pipa para fumar marihuana, y en una de esas, me dice: "Vas, güey, prueba, ¿no? Sabe bien chido". Y yo de: "A ver". Ya cuando me acerco más y ya veo de frente la hierba y todo, pues, ya era consciente yo de que eso era marihuana, pero, pues, por curiosidad me seguía haciendo loco, ¿no? Así de: "Ay, a ver, ¿qué es eso?". Este la cosa es que me doy mi primer, jalón de marihuana y,
terminé mal ese día porque mi primer contacto con la marihuana fue de plano feo, ¿no? Yo no recuerdo qué pasó, yo nada más recuerdo que fumé, me acosté en un sillón y ya no recuerdo más que hasta en la noche que me estaba pateando mi padrastro para que me despertara, porque justamente ese día ellos fueron a un evento familiar y, a mí me dejaron de encargado, y resulta que el encargado se durmió todo el día y no entregué la cuenta, pues, porque, pues, no supe qué pasó, me dormí todo el día. Eh, Estaba yo muy niño, tenía yo 8 años más o menos, y ya posteriormente a esto, pues sí, seguí viviendo en ese contexto con ellos. Mis abuelos fueron los que siempre fueron y han sido los que, pues, siempre me han querido apoyar de la mejor manera. Mis abuelos, pues, siempre se sensibilizan a este tipo de cuestiones y más, pues, tratando de ser de su nieto. Eh, entonces, al ver este tipo de cuestiones, el maltrato físico, el hecho de que para ese entonces, para ese punto, mis abuelos no eran conscientes del maltrato físico, del psicológico, tal vez, que hubo en su momento por parte de ellos hacia mí, pero no veían que detrás de, pues ya consumía yo, ¿no? Ya, me llamaba la atención todo este rollo del, pues, el desmadre, el ambiente, ¿no? Dice muchas veces la literatura el tintineo de las copas, ¿no? Sentimientos de que la vida es buena. Para mí era eso, ¿no? Muchas veces, he escuchado dentro de los grupos y que las personas mencionan que los alcohólicos, los adictos, consumen porque quieren fugarse de su realidad y cosas por el estilo, evadirla. Y una vez, lo platicaba yo con un psicólogo y me decía, me dio su punto de vista y como que lo adopté porque igual quedé de acuerdo, ¿no? O sea, no es que no quieras evadirlo o fugarte, ¿no? O sea, yo era bien consciente de toda la realidad, era consciente del contexto en el que me encontraba, era consciente de que, no tenía las mismas posibilidades que otras personas, justamente porque, pues, mi familia en ese momento no estaba como que bien acomodada, el trabajo no era tan bien remunerado y, pero, pues, quería yo consumir de alguna manera para, pues, para pasarla, ¿no? O sea, decir, pues ya, de mínimo esto me hace sentir vivo un poquito, me hace sentir bien unos instantes, por más fugaces que sean, me hace sentir bien, me hace sentir chido y además la banda, pues, como yo siempre a mí me tocó ser siempre dentro de la banda como que el más joven, ¿no? Y tal vez también como que el mismo círculo de malandros y así, como que a ciertas personas que ven que llegan jóvenes es como de que tú no te drogues o mira, mírame a mí, ¿no? Finalmente te terminan dando de consumir, pero pues como que hay ciertos consejos, cierta protección que yo quería, que yo necesitaba en ese momento y que pues me atraía. Y entonces, mis abuelos me quitan de ese contexto a los 12 años. Yo me voy a vivir con ellos y llego y es totalmente diferente, ¿no? Una vida muy, muy diferente a la que yo venía acostumbrado. Yo venía acostumbrado a que, o sea, sí era trabajar de lunes a sábado, pero al menos los domingos mis papás siempre fueron de la idea de, pues mira, el que trabaja tiene derecho a comer y como ya chambeaste toda la semana y entregaste buenas cuentas, pues vete con los chalanes, ¿no? Allá en Oaxaca, hay una festividad que le llaman el jaripeo, ¿no? Que esto de los toros y las montas y, pues, siempre, pues, hay de tomar y los cohetes y todo. Y, pues, yo iba por el desmadre, yo no iba en ese entonces no iba pensando en el alcohol o las drogas, pero, pues, iba yo por el desmadre y entre desmadre y desmadre, pues, me fui acostumbrando y me fui acostumbrando que en una fiesta era fiesta si había alcohol y si no había alcohol no era fiesta. Y si había consumo, también era fiesta, y si no había, pues no, ¿para qué íbamos, no? O sea, no había nada que celebrar si no había nada de consumir. El chiste es que cuando llego con mis abuelos, pues ya para aquel entonces ya eran ya, pues, grandes y todo, y era desde todo para mí fue nuevo, desde la alimentación hasta la forma de vestirme y hablar, ¿no? Con mis papás yo estaba acostumbrada a que a la hora de comer, pues, la coca o algo así, y la comida picosa, y llego con mis abuelos y era así como de, pues, aquí se toma leche deslactosada, en la comida se toma agua de sabor y sin azúcar, y yo así como de, no, ¿eso qué?, ¿no? Entonces, me empiezan a dar una sobreprotección demasiado cabrona, ¿no? Que, yo entiendo que a su modo querían protegerme y no sabían cómo, pero en aquel entonces fue así como de me causó hasta una repulsión así como de no, háganse para allá tantito, ¿no? Mis abuelos, mis amigos de ese entonces, todo mi círculo ya se empezaba a dar cuenta que no había algo tan bueno en mí, como que algo no cuadraba, ¿no? Que, mis tíos, mi abuela estaba acostumbrada a que mis tíos eran personas
más sociables, más, de tener muchos amigos, de que siempre fueron parte de equipos de basquetbol, de fútbol, personas que estaban socialmente, pues, eran bien recibidas por las personas. Y conmigo no, conmigo siempre fue lo contrario, conmigo siempre fue, el aislamiento total, ¿no? Me la pasaba yo encerrado en el cuarto y como si fuera yo adicto en consumo, pero de niño sin consumir, ¿no? Yo cerraba las ventanas y me la pasaba en aquel entonces, pues, jugando videojuegos, viendo anime o series, o simplemente encerrado. A veces me ponía yo a leer, poesía, pero no por cosas así de enamoramiento, sino que yo empecé a leer poesía porque en una de esas encontré un escritor que se llama Jaime Sabines, escritor mexicano, ya falleció hace muchos años, y en uno de sus poemas hablaba de la soledad, y hay una parte en la que dice: "Y la soledad lo recorría de costilla a costilla". Y yo cuando leí eso a los 2 años, dije: "No, este cabrón sí sabe de la vida", y empecé a leer ese tipo de cosas. Entonces, por esas cuestiones, pues, mi familia era como de: "Pues, algo tiene este cabrón y no nos quiere decir", ¿no? Algo y algo no tan bueno. Entonces, empezaron los psicólogos y los terapeutas, y empezaron las gotas de Bach que me daban, y háblame de tus problemas. Entonces, yo sin darme cuenta ya empezaba a mostrar comportamientos, pues, de personas enfermas como de alcoholismo, ¿no? O sea, y más cuando empecé a consumir, yo me la pasé así como unos 2 años o año y medio, hasta que llego a la secundaria y llego. Incluso mis abuelos en aquel entonces trabajaban todavía como maestros activos y me mete mi abuela a trabajar en la escuela en la que ella trabajaba. Entonces fue la sobreprotección muchísimo mayor y pues no, como que yo sentía que no me dejaban vivir, ¿no? Después de que tenía yo como que toda la libertad del mundo, llega un momento, un núcleo familiar en el que era así como de, a ver, espérate, por ahí no. Y como que un freno muy cabrón. El punto es que llega un momento en el que, igual por circunstancias de la vida, me cambian de escuela porque mis abuelos se jubilan y ya me toca llegar solo a una secundaria y me toca llegar a una secundaria en la que me decían, era casi casi como en el anexo, me decían, aquí llega lo mejorcito de lo peor de todas las secundarias. Y no porque yo tuviera mal promedio o porque fuera mal estudiante, yo elegí la secundaria porque pues me quedaba cerca y pues era yo huevón y no quería caminar más y este entonces, pues, yo no sabía que esa secundaria era así. Y ya, la cosa es que, empiezo a ver que ya muchas personas que estaban en esa secundaria, pues, ya venían reprobados de varias secundarias, venían expulsados por, diversos, pues, cosas que no están socialmente bien vistas, los habían expulsado, y en esa secundaria los recibían porque era relativamente nueva, y lo que querían era gente, era membresía de alumnos. Y, pues, yo me empecé a llevar luego con desde siempre me empecé a llevar con gente, que, pues, los que yo veía como que los más cholillos, los más, entrados en el ambiente, y yo decía: "Es que esos sí saben, ¿no? Estos me van a proteger", y, la típica que de repente dicen, ¿no? Que son mis carnales, y con ellos hasta la muerte, y entonces me empecé a enrolar con este tipo de amistades, y, ellos para ese entonces, a nuestros 14 años, había varios que ya consumían cristal, habían otros que ya consumían cristal, marihuana, cocaína, alcohol, y yo llegué y, pues, yo, por encajar fue así como de, pues, yo también tomo y también fumo marihuana, aunque nada más les había probado, yo les presumía que ya era yo un consumidor, hasta que, pues, me empiezan a dar, y me dicen: "A ver, pruébale", ¿no? Y empiezo a consumir, y empiezo a consumir. En aquel entonces solamente fue como para encajar en el grupo. Cuando entro al bachillerato, es cuando me empiezan a decir: "Pues, a ver si es cierto que consumes, a ver, consume más". Y por convivir, pues, empiezo a consumir más. El chiste es que, antes de esto, para que yo llegara a vivir con mis abuelos, no llegué por la buena. Mis abuelos le quitan la guardia y custodia a mis papás y se la dan a mi abuela. Entonces, fue todo un tema legal en el que, pues, influyeron muchas cosas y terminamos peleados con mi mamá. Nos dejamos de hablar aproximadamente unos, eh, 5 años, creo, en el que no tuve contacto con mis padres, en ocasiones, incluso les marcaba yo y sonaba y contestaban, ¿no? Yo le marcaba de teléfonos públicos y contestaban, y nada más escuchaba yo su voz y colgaba, ¿no? O sea, yo nada más quería escuchar a mi mamá, pero yo no me animaba a marcarle, a hablarle, porque sabía que estábamos peleados, que no se había quedado contenta con la decisión que tomé de irme a vivir con mis abuelos. El chiste es que para aquel entonces ya era la segunda vez que yo cursaba el bachillerato, porque para esto reprobé una vez el bachillerato por desmadre. La segunda vez que lo empecé a cursar, ya lo estaba yo reprobando, pero ya
consumo, porque ya me empezaba a atraer más estar consumiendo con la flota que andar en clases. Entonces, antes de salir de la casa de los abuelos, mi abuela para ese entonces ya se empezaban como que a hartar, ¿no? O sea, ya habían pasado los psicólogos, ya habían pasado, incluso en una ocasión me llevaron al psiquiátrico a la Ciudad de México, eh, porque, pues, se daban cuenta que algo no cuadraba, pues, ¿no? Y que yo no quería hablar con los psicólogos, me llevan al psiquiátrico, y en el psiquiátrico, cuando yo llego al psiquiátrico, ya consumía yo, y en el psiquiátrico fue la primera no sé qué habrá pasado, la verdad, pero por alguna razón, la persona, la psiquiatra, me causó demasiada confianza, y decidí contarle mi vida, y como si fuera una madrina de Alcohólicos Anónimos, pues, o sea, le empecé a contar mi vida bien, y sí, creo que no hubo nada bueno, por eso, me diagnostican con depresión y me empiezan a empastillar. Entonces, también después de eso, empiezo con las pastillas, porque me decía la doctora: "Mira, te vas a tomar una pastilla hoy, mijo. Ya después de esto, nada más la mitad de la pastilla, y luego al último, nada más 3/4 de la pastilla". Bueno, el chiste es que me decían: "Este bote te tiene que durar un mes", y al último ese bote me terminaba durando una semana, días. Porque o sea, yo llegué a un punto en el que me sentía triste, sentía un vacío bien feo, que yo decía: "¿Y ahora qué?", ¿no? Y empezaba a consumir, y yo decía: "Pues es que no me satisface, no me llena". Y hasta que llegó al punto en el que, pues, dejé de consumir esas pastillas porque, pues, no me aliviaban. El chiste es que, cuando llega esta etapa en la que ya iba yo por segunda vez al bachillerato y ya lo estaba por reprobar otra vez, eh me dice mi abuela: "Ya", dice, ya iba yo de salir. Me dice: "Mira, ya no te voy a decir que te vayas a la escuela, no te voy a decir échale ganas, no te voy a decir nada". Dice: "Lo único que te voy a decir es vete con tus vagos, vete a fumar, vete a echar desmadre, porque creo que a ti te tenemos que hablar al revés para que nos entiendas". Y decía: "Pinche viejita loca", ¿no? Y me fui. El chiste es que allá en Oaxaca, de repente, es como que muy sonado que, pues, haya bloqueos por parte de los maestros y, el tráfico, pues, se alenta. Y en una de esas venía yo en el autobús, después del regaño que me había dado mi abuela, y ya llevaba para ese entonces como unos 4 años y medio sin hablar con mis papás, sin hablar con mis hermanos, menos con mi mamá. Y volteo a la derecha y veo que estaba la silueta de una señora y dije: "Se parece a mi mamá". Y en eso voy viendo que se voltea y, pues sí, era mi mamá, estaban ahí en el bloqueo ellos también. Y, por una parte, un impulso decía: "Bájate, ¿no? Pues es tu mamá, y hay que saludarla". Pero la contra me decía: "No, porque, pues, en su momento, por la frustración que sintió cuando me separé de ella, llegó un momento en el que me dijo: "Mira, yo para ti ya no existo, porque mis hijos viven conmigo en mi casa. Y el día que a ti te pregunten, ¿dónde está tu mamá el 10 de mayo? Pues diles que estoy muerta". Y todo eso se me vino cuando la vi y dije: "Pues es que me voy a bajar y me va a mandar por a la goma y voy a sentir feo". Entonces decidí irme en el autobús. Llego al local de donde me juntaba con la banda y, y lo primero que busqué fue la primera vez que ya, realmente, eso fue a los 15 años, cuando ya no, a los 16, perdón, cuando realmente ya busqué yo el consumo, ya para realmente yo era consciente que lo estaba buscando para apaciguar mi depresión, mi malestar, mi frustración. Y, incluso hay una escena bien rara ahí porque, eh llego al local y yo fui buscando directo al dealer, ya sabía yo quién era, y me dice: "No, está allá en las canchas está vendiendo". Y yo, bueno, y ahí voy buscando al chaparro, porque aparte era una persona, pues, pequeña, entonces ahí le decíamos el chaparro, y ahí andaba yo buscando al chaparro, y en eso el dueño del local me empieza a gritar y me dice: "¿A dónde vas?". En aquel entonces hay una serie que se llama iCarly, hay un personaje que se llama Gibby en esa serie, y en ese entonces a mí me decían Gibby porque para ese entonces yo todavía era gordito. Y me dice: "¿A dónde vas, Gibby? Es que, no te vayas para allá porque nada más te van a llevar a la perdición allá". Y yo: "No, no, ahorita no me estés jodiendo". Y me fui. Y sí, consumí, y me sentí a todo dar. Y a partir de ahí ya fue como que un descenso muy rápido y muy feo, porque, pues, muy rápido, ¿no? Hay muchas veces que, partes de la literatura de Alcohólicos Anónimos que yo las entendí, muchas las memoricé, pero no por cuestiones de decirles: "Yo sí sé leer", o, ego, no, simplemente porque, pues, la vida me las enseñó a la mala y las tuve que comprender. El chiste es que, eh, dice que al principio, pues,
Nada más Alcohólicos Anónimos llegaban los casos más desesperados, y aún a esos casos desesperados les costaba quedarse dentro de Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, dice, eso viene en el prólogo, si no me equivoco. Sin embargo, años consecutivos han llegado jóvenes que apenas si pueden considerarse alcohólicos, que no necesitaron esos 10 o 15 años de sufrimiento que necesitaron muchos, y así fue en mi caso. Yo en cuestión de un año o 2 viví lo que tenía que vivir, ¿no? Y la viví muy feo. Este, Después de que consumí en aquella ocasión con este cuate que era dealer, eh, pues empecé a agarrar esto de que, pues, ya no llegar a la casa. A veces no tanto porque de verdad estuviera yo drogadísimo, alcoholizado, simplemente la mera compañía de la gente en las calles para mí era gratificante, ¿no? Llegaba un momento en el que hasta parecía que entre la banda nos dábamos tribuna, ¿no? Porque estábamos con la caguama y con el porro y llegaba un punto en el que se iban todos los que tenían casa y familia todavía y nos quedábamos los que de plano ya no queríamos llegar a la casa o ya nos habían corrido y en ese momento entre la 2 de la mañana, 3 de la madrugada, era así como de: "No, pues mi historia está así y así", y te empezabas a curar con la banda, y la banda te empezaba a contar su historia, y yo los escuchaba, y yo decía: "Pues es que estos cabrones sí me entienden, han vivido cosas similares a mí, y, entonces ellos saben, ellos me pueden ayudar". El chiste es que mis abuelos también no ya para ese entonces, ya tenían 4 años intentando ayudarme, primero por mis, pues, defectos de carácter, mi depresión y todo, y ya después intentaron ayudarme con el detonante, que fue la adicción, que fue el alcoholismo, pues, veían que no me dejaba yo, ¿no? Igual cuando menciona un capítulo que dice que, en ocasiones puede resultar que a la familia o a los amigos más cercanos de la persona les sea más difícil comunicarse con el enfermo alcohólico. Para mí, así para mi familia así fue, ¿no? Mis abuelos son personas, mi abuelo más que nada es una persona que se preparó académicamente, pues para atender a jóvenes de secundaria y resolver sus problemas existenciales. El chiste es que ni él pudo apoyarme en su momento. Me decía, pero es que, ¿qué tienes? No podemos ayudarte si no nos dices qué tienes. Los psicólogos dicen que no quieres hablar, ya no quieres ir al psiquiátrico, no quieres. Entonces, ¿qué necesitas? Y nunca hubo como tal esa confianza de decirles: "Me pasa esto, me pasa lo otro". De repente había ocasiones en las que me atrevía yo a comentarles ciertas cosas y, pero inmediatamente venía a mí la imagen de que, pues, me van a llevar otra vez al psiquiátrico, y el psiquiatra me va a recetar otra vez medicamentos que no me van a hacer nada, entonces, yo lo veía muy innecesario tener que platicar estas cuestiones con ellos. El chiste es que, evidentemente, reprobé por segunda vez el bachillerato, empezaba yo a salir más con la flota y eran casi un mes que no llegaba yo a la casa de mis abuelos, y ya después yo ya bien sucio y sin ropa que me había llevado, ya llegaba con ropa que me habían regalado, que había yo robado en el Walmart, en el Chedraui, mal. Y aparte de eso, empiezo a adelgazar porque, pues, por el consumo, ¿no? En aquel entonces, pues, nada más consumía yo alcohol y marihuana. Pero, pues, por la vida que andaba yo llevando, de andar de aquí para allá, llegó un punto en el que mis abuelos me dijeron una mañana, me recuerdo mucho que llego a la casa de los abuelos, como a las 7 de la mañana, de esas noches que estuvieron fuertes, que dice uno: "Ya no vuelvo a beber, ya no me vuelvo a drogar", Diosito, si me sacas de esa, te juro que no se vuelve a repetir. Llego a la casa de los abuelos porque finalmente, pues, siempre han sido mi núcleo, mi apoyo. Y llego y me abre la abuela, eran como las 7 de la mañana. Me acuerdo todavía antes de llegar a la casa, creo que aparte era lunes, y veo como las personas, pues, había personas que iban para el trabajo, iban, corriendo, pues, en la mañana para hacer ejercicio, estaban comprándose sus jugos, de naranja, y yo ahí todo malilla y crudo y sin haber almorzado, y yo de: "Chingue su madre". Llego a la casa, me abre la abuela y todavía estaba con su bata de que se había despertado apenas, y atrás de ella mi abuelo. Y me dice: "¿Y ahora?". "No, ya vine", le digo, y no, dice: "Tú no quieres cambiar. Ya nos dimos cuenta que tú no quieres cambiar, y no vas a cambiar hasta que tú quieras. Mira", dice, "hemos intentado mucho por ti y tú no quieres. Vete de mi casa. El día que tú realmente quieras cambiar, el día que realmente quieras estudiar, si es que llega ese día, regresa y te vamos a apoyar. Pero mientras no
no nos hagas perder nuestro tiempo. Yo no voy a sentir feo", dice, "si el día de mañana me llaman a la morgue para reconocer tu cuerpo, o que me llamen porque ya estás a punto de cumplir una condena, o en procesos penales". Dice: "Yo ya te entregué a Dios, y Dios va a saber qué va a hacer contigo, si vas a ser para bien o si vas a ser para mal". Bien tranquila mi abuela en ese momento, no lloró, nada, y en aquel entonces tenía yo 17 años apenas, y yo, pues, con todo el orgullo que puede tener un joven de 17 años adicto, pues me voy, le digo, total, ya yo sé trabajar, ¿cuál es la bronca? Eh, Me fui y me empecé a dar cuenta que, pues, cuando eres adicto, pues, la banda, pues, ya te ubica, ¿no? Y más si eres joven, me acuerdo el primer trabajo que pedí fue en una vulcanizadora, en taller de reparación de llantas, y me dice el señor: "Sí", dice, "pero te va a dar nada más 500 a la semana, una sola comida, y le estoy perdiendo, güey, porque, pues, no hay mucha chamba". Y ya pasaron ni siquiera pasaron los días, en esa ocasión solamente me quedé un día a trabajar ahí con él, y yo decía: "No hay trabajo", pues, no, sí hay trabajo, decía yo, pero, pues, no me querían pagar, pues, porque era así como de, pues, es borrachito, es adicto, ay, dale cualquier peso y te va a hacer la chamba, y, ¿no? Entonces, pues no aguanté, aparte en aquel entonces, andaba yo con una chica que también consumía conmigo y, no, eran totalmente de plano, descendí demasiado y, este le pedí ayuda una vez a un amigo y me dice le pedí ayuda pidiéndole dinero y me dice: "Pues no tengo dinero, pero te puedo conseguir un trabajo". Y yo: "Pues bueno". El chiste es que me lleva a la central de abastos allá en Oaxaca. Me dice: "Pues aquí nada más te voy a poder conseguir trabajo, güey, porque, pues, estás chamaco, no has estudiado más que hasta la secundaria y aparte consumes, ¿no? No hay muchas oportunidades para ti". Y me dice: "Aquí con los de los autobuses, dice: "¿Qué tan penoso eres?". No, y para la de malas, mi personalidad de repente era muy introvertida, muy asocial. ¿Qué tan penoso eres? Y yo en ese momento, pues, queriendo dinero, no, pues, lo que me digas hago, y me empiezan a subir a los autobuses, y la cosa era gritar para dónde iba el autobús, ¿no? Y, hasta la fecha me acuerdo, yo gritaba: "Riberas Tecnológico, lo desea ofrecer la zona pasavía residencial", ahí andaba yo gritando, y por vuelta me daban 5 pesos, 10 pesos, y llegó un momento en el que yo decía: "Pues está chido, me dan 10 pesos por vuelta", de repente me regalan empanaditas o algún postrecito en los choferes, pero también siempre como que la vida es como que se trataba o al menos yo sentía que me decía: "Pues este no es tu lugar, güey". Los de los autobuses me acuerdo mucho. Aparte, pues me veían bien jovencito, ¿no? Otra cosa que ha estado a mi favor siempre es que soy tragaños y de repente mi cara, no dice la edad que tengo realmente, y en aquel entonces menos, y estaba yo más chaparrito y flaquito, y los choferes, pues, en un sentido como que paternalista, pues, me daban consejos, me decían: "Vete a tu casa, esto no es para ti, mira cómo estás". Y yo les decía: "¿Y qué les voy a decir a mis abuelos? No, tú llega como siempre con tu cara de pendejo, bájale de yemas, ¿no? Bájale un poquito al orgullo y acepta su ayuda". Y yo: "Sí", les decía yo, me bajaba y decía: Ya me dieron mis 10 pesos, ya". Y luego, justamente, esa experiencia me tocó vivirla en estas fechas, en Navidad. Yo me acuerdo que veía cómo la gente iba con los regalos y, como me acuerdo mucho de unos globos, transparentes que tenían luces LED, y yo decía: "¿Cómo no me compro uno y se lo llevo a mi novia? Y, va a estar bien contenta", y no alcanzaba, no alcanzaba porque tenía que comprar el consumo, tenía que pagar, algo que me comiera. En aquel entonces me tomaba yo un Frico, que acá en México es un juguito así chiquito, como de 250 mililitros, eh, y un pan. Entraba yo a las tiendas y a las misceláneas aquí, compraba yo un pan duro, porque los pan duros fríos eran más baratos en esa tienda. Y en lo que yo le compraba el pan, por aquí me estaba yo robando el Frico, y ese era mi almuerzo, comida y cena, ¿no? A veces me iba mejor, a veces robaba mejor, a veces tenía yo más dinero y podía yo comprar más. El chiste es que después de vivir toda esta experiencia, terminé regresando con los abuelos. Eh, Regreso y no quise entender. A mí me llevaron a un lugar ahí en Oaxaca que se llama el Centro de Reintegración Juvenil para, pues, jóvenes con enfermedad del alcoholismo y la adicción.
que los atendían médicos, psicólogos, psiquiatras, y a mí no me yo fui con la idea de que nada más me dejaran regresar a la casa y por cumplir el requisito fui ahí, pero nada más fui a la primera sesión, me sacaron mi carnet y me acuerdo que me dijeron: "¿Quieres dejar de drogarte?". Y yo: "Sí, sí, sí, ya, apúrense, ¿no? Ya me quiero ir a la casa", y, este, no, no, los abuelos veían que de plano no, hasta que, llegó un punto en el que me vuelvo a reencontrar con mi mamá, porque me vuelven a correr mis abuelos y contacto a mi mamá para que me prestara dinero, y dije que me preste dinero y, pues, ya la armo para unos días. El chiste es que, me me con me vuelvo a encontrar con mi mamá, viví con ella otro mes, me regresé, yo venía con la idea firme de regresarme a vivir con mis abuelos. Yo dije: "Voy a regresar y ahora sí voy a meterme a la escuela, voy a hacer esto, voy a hacer el otro". Y la idea se fue cuando pasé, por una colonia donde vivía la chica con la que yo estaba en ese entonces, y yo dije: "¿Y si la voy a ver?". Y la fui a ver, y cuando me recibe, andaba, bien marihuana, y yo dije: "No, pues saca", ¿no? Y mis ideas firmes de decir que quería un era como decía Bill, ¿no? En el capítulo de la historia de Bill, era un intento más y un fracaso más, y para mí así fue en ese entonces. Mis ideas firmes de rehabilitarme se fueron por el lavabo, ¿no? Me pasé como 4 días consumiendo ahí, hasta que me marca mi mamá, me marcan mis abuelos, se hace una reunión familiar para hablar conmigo, y para mí fue un momento bien raro, porque si estos ni se han visto en 5 años y ahora se reúnen nada más para regañarme. El chiste es que mis abuelos ya se habían puesto en contacto, con un centro de rehabilitación, un anexo aquí en México, y, en Oaxaca, y mi mamá igual, pero mi mamá no les había dicho a mis abuelos, y mis abuelos tampoco a mi mamá, era como que cada quien sabía que me querían encerrar, pero ninguno se había comentado, no se tenían confianza. Termino encerrado y cumplo un primer proceso, mi primer proceso fue de 10 meses y medio. Salgo y yo cuando salgo de ese lugar, yo me fui a un grupo de Alcohólicos Anónimos porque dentro del encierro, una vez me encerraron dentro del encierro porque me porté mal, me castigaron. Me puse a platicar con un viejito que ya llevaba ahí un año y me decía: "¿Y tú cómo está tu onda?". Ya le conté mi experiencia y me dice: "No", dice: "Tú cuando salgas de aquí te tienes que ir a un grupo de Alcohólicos Anónimos, y al que sea, pero vete a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Eres joven", dice, "esos cabrones te van a recibir con las puertas abiertas". Me la pintó bien bonito y me decía: "No, vas a ver que hasta gusto les va a dar recibir a un joven". Y dice: "¿A poco sí?". No. Salgo y me busco un grupo de Alcohólicos Anónimos, y sí, efectivamente, me recibieron muy bien y todo. Sin embargo, pues, no había una derrota definitiva tal cual de mi parte. Yo quería seguir consumiendo. En aquel entonces tenía yo ya 18 años. El chiste es que empezó toda una serie de recaídas por mi parte. Llegué al grupo en esa ocasión y estuve, si acaso, un mes, creo, o mes y medio, sin mucho. Y vuelvo a consumir, y vuelvo a consumir, y habían lapsos de tiempo en los que dejaba de consumir de 2 3 meses, y volví a consumir, y volví a consumir. Y en eso conozco el cristal, y no, pues, ya fue difícil de tener estos lapsos de tiempo de no consumir, ¿no? Empiezo a consumir el cristal y me gustó, ¿no? Que como que esa sensación, ¿no? De con la mandíbula bien chueca eh, evidentemente lo que no me gustaba era la paranoia, ¿no? Y los delirios, de repente también empezaban a dar delirios de persecución auditivos, visuales, de todo, o sea, bien feo, y empecé a llevarme, pues, más feo con diferentes personas. Para ese punto, mis abuelos ni siquiera ya no me corrieron de la casa ni nada. Simplemente me volvieron a encerrar. Antes del segundo encierro, yo me acuerdo mucho porque estaba yo caminando en una de las calles ahí por Oaxaca, y ya era como las 4 de la mañana, creo, y venía yo bien loco todavía, y afortunadamente tenía yo todavía mi celular, tenía yo unas dosis y sabía yo que iba a llegar a la casa de un amigo que me había abierto las puertas para dormirme ahí esa noche nada más, o para pasarla, porque realmente no dormí ese día, ¿no? Venía yo todo, eh cristal, pero tuvo un momento en el que yo sentía, no sé, de esos momentos de lucidez que de repente tiene uno, que yo sabía que no estaba bien todo lo que estaba haciendo,
que no me sentía grato, o sea, ya tenía yo la vida que quería, ya mi familia ya al fin me había dicho: "Pues haz de tu vida lo que tú quieras", y aún así no seguía sin poder llenar ese vacío que tanto me atormentaba desde los 10 años. Entonces hay una escena en la que estoy arriba del puente y volteo a ver al cielo y está la luna lo que daba, la luna llena, y yo me quedé pensando y así desde mi concepción yo empecé a decir: "Mira, Dios, ya, pues ya llévame", ¿no? Yo creo que esta vida, pues, no vale la pena, ya intenté y, no funciona, yo no sé ni por qué estoy aquí, mejor ya llévame de una vez porque, no le encuentro sentido a esto. Y en eso me acuerdo que dije: "Pero si va a valer la pena en algún punto de mi vida, pues déjame y chingue su madre, ¿no? Lo que venga". Y paradójicamente, al otro día, a la misma hora, ya estaba yo encerrado otra vez en otro anexo. Eh, el chiste es que una persona normal, pues, yo creo que en ese momento, pues, deja de consumir y cambia su vida pero no. Salgo del encierro, me apego a un grupo de Alcohólicos Anónimos esta vez, y logro mantenerme abstemio como unos 7 meses, 6 meses casi. Iba y todo, y estaba, hasta que llegó un momento en el que, dejé de seguir las sugerencias que me daban, ¿no? Empecé a ir con otra vez con la flota me decían: "No vayas, todavía no es tu tiempo. Es más fácil que ellos te convenzan a que tú los convenzas de venir a una reunión de Alcohólicos Anónimos". Y decía: "No, termina yendo a bares otra vez". Me tomaba yo nada más mis aguas minerales y mis cocas, y yo decía: "No hay bronca", ¿no? Pero no, o sea, yo sí de repente llegaba un momento en el que, pues, yo me sentía totalmente impotente, ¿no? Porque yo se me antojaba todo lo que se estaban a pesar de que nunca me gustó el sabor del alcohol, pues, se me antojaba estar otra vez del alcoholizado y drogado, y la sensación que te produce, terminé consumiendo. Después de eso, yo juré y perjuré que jamás iba a regresar a Alcohólicos Anónimos porque a mí no me había servido y no me había funcionado el programa. Pasa el tiempo y inevitablemente empiezo a vivir más cosas, eh, que pues pues no están gratas, ¿no? Llega un momento en el que hasta llegué a los separos allá, no matamos a nadie ni nada por el estilo, ¿no? Pero, pues, a consecuencia de infringir la ley, terminé ahí con un amigo 72 horas, comiendo arroz que parecía engrudo con las cobijas ahí todas tostadas y mugrosas, y dije: "No, estaba mejor el anexo", ¿no? El chiste es que logramos salir y todo, y después de eso, ya se consumía yo, pues, de una manera ya casi queriéndome suicidar, porque yo decía: "Pues, ¿y ahora?", ¿no? Hay una parte igual que dice en la que llegará el momento en el que no vas a concebir la vida con alcohol o sin alcohol, y para mí estaba llegando como que ese punto, y decía: "Pues, es que si me drogo, si me alcoholizo, pues, está chido y está chido un rato, pero después de eso no hay nada". El chiste es que, por azares del destino, hay un amigo que en su momento al que yo llevé a Alcohólicos Anónimos. Y ese sí lo logré convencer y fue, y estuvo y permaneció un tiempo. Pero era un amigo al que yo veía aún más jodido que yo, ¿no? O sea, alguien que yo veía que de plano estaba hasta peor que yo. A mí me pasó con él algo similar a lo que le pasó a Bill con Evie, ¿no? Que Evie se mantuvo el tiempo sobre lo suficiente como para demostrarle a Bill que sí se podía dejar de beber y que ¿no? ¿no? En la historia de Bill narra, ¿no? Cómo, Bill se sorprende que su amigo de copas y todo no le estaba aceptando las copas, y a mí así fue con este cuate. Y yo decía: "¿Cómo es que a él le está funcionando más el programa y lleva 2 meses y ahí va?", ¿no? Y era en que yo vea peor que yo. Y yo decía: "¿Cómo es que le está funcionando más?". El chiste es que me atrajo, ¿no? O sea, cumplió justamente el requisito de la tradición que te dice: "Esto no es de promoción, sino de atracción". Y para mí en ese momento él era completamente atractivo y aparte joven y de mi misma edad, alguien con el que yo consumí. Y el chiste es que, termino entrando a un grupo de Alcohólicos Anónimos, no para quedarme, nada más pasé a saludar. Hablo con 2 3 madrinas ese día y, dejé de consumir ese día. Eh, Después de eso me vine para acá, para Jalapa, porque había yo quedado en la universidad y empecé a estudiar. Cuando llegué aquí todavía me la pasé unos meses sin grupo, hasta que en una de las noches de insomnio, este, pues pasé por el que ahora es mi grupo. Estaba sales afuera del grupo hay un espectacular que dice: "Grupo Nuevos Amigos, sesiones de tal a tal hora", y en eso luego abajo dice: "Felices, alegres y libres". Yo dije: "¿A poco sí muy felices?", ¿no? Y al día siguiente estuve yendo una semana, ¿no? Llegué, estuve yendo una semana y estuve a punto de irme.
Y dije: "Pues ya, creo que no, siempre no". Y mi padrino, el que ahora es mi padrino, es una persona que, pues, siempre lo andan invitando en otros estados, otros países, y va y comparte su experiencia y todo, y no estaba en ese entonces aquí en Jalapa. Y el último día que yo voy a ese grupo, dije: "Pues nada más voy hoy, si de plano nada, pues ya, ni modo, no era para mí". Y llego, y ese día llegó mi padrino. No recuerdo qué compartió, lo único que recuerdo es que me hizo sentir grato, me hizo sentir bien, me hizo sentir, eh, pues, hasta cierto punto protegido, en fraternidad, ¿no? Muchas veces escuchaba yo que Alcohólicos Anónimos era hacer la unidad y, me decían mucho, quédate, estás joven, Alcohólicos Anónimos no nada más son estas 4 paredes, somos más, somos un todo. El hecho de que hayas llegado joven no significa que vas a dejar de disfrutar la vida o que te vas a quedar con puro viejito, ¿no? No, dice, hay más, tú no te imaginas lo que hay. Y no lo entendí hasta que conocí a este grupo, hasta que conocí a mi padrino, hasta que, en este grupo todos los viernes, ahorita a esta hora ya acabó la reunión, pero, ahorita a esta hora justamente acabó la reunión y empieza un convivio y hacen la unidad y se da de cenar y después del compartimiento te pones a platicar con los padrinos y fue han creado un ambiente, pues, muy ameno para mí, ¿no? Conozco un montón ya de partes de aquí de Jalapa, no porque yo quiera viajar, sino porque de repente constantemente invitan al grupo a: "Hay que ir a compartir a tal lugar", ¿no? ¿Quién se motiva? No, pues yo, y ahí vamos a la aventura, ¿no? Y, en las motos, en las camionetas, como sea, la cosa es ir y cumplir el servicio y, finalmente hay una parte del folleto del apadrinamiento del Plenitud que dice, el padrino es el encargado de mostrarle, llevar al ahijado a la el mayor número de reuniones posibles para que vea la diversidad de maneras de pensar de los Alcohólicos Anónimos y las maneras en las que se puede manejar este programa, y para mí así ha sido esto en esta ocasión. No sé, ha sido todo un cambio muy radical que yo jamás me esperé, no, de repente le comparto a mi padrino y a mis compañeros que, eh, no sé, siento que vivo otra vida, que ni siquiera me la creo, ¿no? Soy consciente de que eso no significa que ya estoy curado y ya la libré, ¿no? Estoy consciente que es un proceso para toda la vida y que me va a costar, que no significa que ya se acabaron los problemas, ¿no? Finalmente, si la vida no tuviera problemas, hasta sería aburrida, creo, ¿no? Sin embargo, sé que cuento con muchos de ellos para que en cualquier situación me puedan apoyar, me puedan dar un consejo, ¿no? Cumplieron justamente este requisito que te habla de que el mensaje que le puede interesar a un alcohólico, a un adicto, tiene que ser un mensaje de peso y de fondo, que entienda, que sabemos que entendemos su sufrimiento, entendemos su dolor, y mucho de ese dolor ya lo hemos trascendido. Eso es lo que yo he sentido en el grupo y por lo que me he quedado, ¿no? Ya, cuando cumplí mi primer aniversario dentro del grupo, yo no me la creía, ¿no? Aquí el aniversario lo celebran, viene tu familia y haces de comer, invitas a en mi primer aniversario no estuvo mi familia, porque, estaban hasta Oaxaca, había un evento familiar, y yo les dije: "No, pues, para el siguiente año mejor, ¿no? Tranquilos". Pero mi padrino me dice: "Hay que hacer tu aniversario, aunque no esté tu familia. Finalmente, nosotros nos convertimos en tu familia también. Te vamos a apoyar en todo lo que necesites". Y hicimos mi aniversario, y cuando estaba yo viendo mi porque el grupo aquí te regala tu pastel, bueno, en la autonomía le ponen 1 kilo de pastel, ¿no? Porque te dan un pastelísimo y ya vi yo que decía: "Francisco, primer aniversario, felices, alegres y libres", y decía: "No, pues sí se logró". Yo no llegué con la finalidad de cumplir el aniversario, no llegué con la finalidad esta vez de, recuperar a mi familia o no, simplemente llegué con la finalidad de ya realmente dejar de sufrir, porque llegó un punto en el que estaba yo harto de estar harto de decir: "Pues un intento más", y volví a fracasar y, no, ya no quería, estaba yo harto de eso, ¿no? Ya, me fastidiaba por completo de toda esa vida que llevaba. Entonces, el día de hoy que, pues, que ya estoy en la escuela, que ahí más o menos la llevo, ese día estaba yo en una materia extracurricular que puse, que es, natación, y estaba yo ahí en la alberca, ¿no? Y fue una escena bien rara, ¿no? Porque, yo siempre escuchaba experiencias así cuando no me lograba quedar en Alcohólicos Anónimos. Y decía: "¿A poco sí es cierto?". Para mí que nada más están cuenteando para que se quede uno, y he vivido actualmente cosas así que ni yo me la creo, ¿no? Estaba yo en la alberca, en la clase, y estaba lloviendo,
pero al mismo tiempo estaba el sol y yo me sentía a todo dar, ¿no? Y me sentí grato conmigo mismo, ¿no? En paz, porque yo decía, en ese momento dije, hace 5 años, hace 6 años aproximadamente, hace 7 años, pues, yo muchas veces me quise quitar la vida. Muchas veces, la única manera en la que concebí la vida era consumiendo alcohol y drogas. Llegó un punto en el que a mis 18 años yo aseguraba que no iba a pasar de los 20 años, que mi límite iban a ser los 20 años y que yo no iba a lograr vivir más. Llegó un punto en el que ciertas personas me decían: "No, tú ya tienes 20 años, tú ya no hiciste nada de tu vida, olvídate, para ti ya no hay nada". Y para mí, Alcohólicos Anónimos ha sido todo eso, ¿no? Los que me han dado, no una segunda, ni una tercera, una cuarta, hasta una quinta oportunidad de decirme: "¿Sabes qué? Si ya realmente te cansaste de sufrir y esta vez realmente quieres ser honesto contigo mismo, pues ánimo y vamos a trabajar". Y, ahorita el 20 de diciembre voy a cumplir mi segundo aniversario, y en esta ocasión, pues, va a estar mi familia. Eh no va a estar mi mamá, ni personas que a lo mejor hubiera querido que estuvieran, pero, pues, va a haber otros aniversarios. Eh, Al menos en esta ocasión van a estar las personas que siempre me han apoyado, que son mis abuelos, mi tía y, pues, para dar testimonio a las personas jóvenes que se están acercando al grupo, que sí se puede siempre y cuando uno tenga la disposición, ¿no? Siempre de repente les digo que lo único que les puedo decir a los jóvenes es que, pues, vivir sin alcoholizarse y sin drogarse pues es una experiencia única, ¿no? Totalmente diferente. Oye, fíjate que, en la antesala me decías de un libro de doble A que te llama mucho la atención, no sé, ¿cuál es la razón por la que te has identificado con él? Es el libro de Llegamos a creer, ¿verdad? Dices, Sí, es el ¿qué libro porque por qué te has identificado? ¿Qué te hace sentir? El día de hoy, con casi tu segundo aniversario, la gente, mira, la verdad que yo normalmente, me gusta interactuar mucho en los podcasts que ya a lo mejor has escuchado los que te mandé, pero créeme, la verdad que no tuve la sensación de interrumpirte porque la experiencia que has plasmado el día de hoy en este podcast, a muchos jóvenes de tu edad les va a taladrar la vida, les va a cambiar la vida. Mira, nos están escuchando en 23 países, tal vez más, y muchos jóvenes que viven la vida como tú de Pancho López y que creen que no hay una solución a este problema. O sea, porque decía Bill ya tenía una visión muy grande, desde aquellos años cuando dice el primer paso que solo aceptaban lo que tú decías, los casos más, más graves. Pero el problema es que también la visión que había es que, por ahí yo sé que tú has leído, en la tercera tradición dice que se aceptaban solo alcohólicos puros allá en los grupos de los pioneros, pero resulta que la visión ya estaba porque el que toca la puerta y que hay muchas opiniones acerca del segundo estigma que traía. Hay muchas opiniones diferentes. Bill no la plasma exactamente cuál era. Pero lo que yo entiendo el día de hoy es que esa experiencia estaba basada para que 88, 90 años, 80 y tantos años después, empezaran a llegar jóvenes como tú, con diferentes adicciones, con diferentes estimas. Entonces, esta experiencia tuya va a llegar al corazón a muchos jóvenes, y yo te agradezco bastante, ¿no? Porque, eso que acabas de mencionar al último es una de las cosas más bellas que he escuchado cuando tú te pones en contacto con la naturaleza y con Dios a través de ese entrenamiento en la alberca que tenías. Ahora, pues, ya casi para terminar, eh, platícanos ¿por qué te identificas con ese libro tan bello de Llegamos a creer? Eh Y las razones, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo es Francisco el día de hoy? O sea, ¿qué quisieras gritarle a la gente que no daba una moneda partida por la mitad por ti? O sea, no por ego, no por orgullo, sino
por esa sensación de agradecimiento que debe de haber dentro de ti, después de tanta caída, de tanto rechazo de la sociedad, de la familia. O sea, el Francisco nuevo, ese transformado, ¿qué le puede decir a toda esta gente? Pero dinos con tus palabras, con tu corazón, ¿por qué te llama tanto la atención ese libro de Llegamos a creer? ¿Dónde te enchufaste con él? Pues, el libro este, como les dije, ¿no? Yo estuve en 2 procesos encerrado. En el primero fue en el que más encerrado tiempo estuve. En esa ocasión, este, ahorita actualmente, por ejemplo, tengo el comi el soy, el representante del Comité de Información Pública, entonces, pues, me ha dado la tarea de leer ciertas cosas. Hay una en donde dice que el único libro capaz de pasar el mensaje de Alcohólicos Anónimos, pues, es el libro de texto básico, el libro de Alcohólicos Anónimos o el libro azul. Que es el que supuestamente uno debe de leer primero. Sin embargo, pues, en mi caso no, en mi caso yo leí el libro Llegamos a Creer, fue el primer libro que llegó a mis manos estando encerrado, y ni siquiera fue un libro bonito así, con su pasta, no, nuevo, fue un libro que tenían ahí arrumbado y estaba ya con varias páginas rotas, y un amigo muy cercano a mí en ese entonces, me dice: "Mira, ten, léelo, así vas a entender un poquito más tu problema". Y le decía: me decía: "Neta", dice: "En ese libro dice el día, la hora y la fecha exacta en la que vas a salir de aquí", ¿no? Porque ya llevaba yo como 7 meses y no la veía yo de llegue. Me decía: "Ahí dice". Y yo decía: "Nada más me estás diciendo para que yo lo lea". Léelo, chingado. El chiste es que lo empecé a leer. Y 2 3 experiencias leía yo, y como les dije ahorita, ¿no? O sea, yo decía: para mí que se inventan todas esas experiencias para que uno les agarre la onda". O sea, llegué totalmente incrédulo, ¿no? En este aspecto, y pero porque, pues, venía con ciertos resentimientos, ¿no? Y no porque realmente no creyera que había algo más allá. El chiste es que, años después, este amigo que falleció después, él se murió por una sobredosis de heroína, eh, y así han pasado varias personas que han muerto, que conocí dentro de los encierros, que conocí dentro de los grupos, hay personas que se suicidaron, que, que se murieron por sobredosis, o que murieron, pues, de frío por dormirse en la calle, eh, sí, lo que tenían en común es que, pues, se llevaban conmigo, que creé un vínculo muy, pues, fraternal con ellos, porque, pues, aparte eran jóvenes, todos ellos murieron antes de los 28 años. Ya, ajá, antes de los 28 años. El último que murió fue de 28 años. El chiste es que, todos ellos como que me insistían en esto de leer y justamente en el libro Llegamos a Creer, y hay una parte en el libro que citan, ¿no? A Charles Dickens y dice: "Eran los mejores días de mi vida, pero también eran los peores días de mi vida". Y así para mí fue, ¿no? El consumo está a todo dar al inicio y en ciertas partes, cuando de repente dice uno: "No, ya me rayé, ya robé un celular o ya traigo dinero para consumir", pero cuando viene la malilla, cuando vienen las crudas, ¿no? Cuando ya estás ahí abrazando la taza y estás sacando ya todo el hígado porque ya no aguantas, cuando ya estás encerrado, llegas al punto en el que tu familia ya no te quiere ni hablar ni ver y te dicen: "Mira, ya, no cuentes con nosotros", ¿no? El simple hecho de estar en la casa y que ya nadie te hable o que te corran, ¿no? Que ya nadie dé un peso por ti, que vayas en la calle caminando y, a mí no yo siempre en mi actividad evité pasar por las zonas céntricas de la ciudad, porque veía yo a familias felices y veía yo que disfrutaban de la vida, y yo decía: "Es que, ¿cómo le hacen si yo no puedo?". No me gustaba, yo envidiaba su felicidad, ¿no? Y actualmente, pues no me arrepiento porque, pues, finalmente tuve que pasar por esas experiencias, ¿no? Afortunado, desafortunadamente las tuve que vivir. En mi primer encierro, mi mamá fue a visitarme y me dice, "Mira, Paco, yo quiero que esto sea diferente. No te preocupes", pero con lágrimas, ¿no? Y me decía: "No te preocupes, vas a estar aquí un tiempo. El día de mañana que salgas de aquí, vas a ver que nos vamos a estar riendo de todo esto, y lo vamos a tomar como una mala experiencia y no va a haber problema, y vamos a seguir con nuestra vida". Y, pues, mi mamá no se imaginó que después del primer encierro todo iban a venir otro encierro, más intentos, intentos fallidos, y el día de hoy, que ven mi progreso, en la literatura, en los pasos, te habla de las reparaciones y todo esto.
En mi caso, no he tenido que ir a pedirles perdón como tal, de discúlpenme por todo lo que pasó, sino que realmente he tratado de aplicar esto de meterle acción y demostrarles con mis acciones que quiero un cambio, ¿no? Mi abuela siempre me manejó desde que la conozco el hecho de decirme: "Mira, si tú estás bien, nosotros vamos a estar bien. A nosotros no nos tienes que dar nada. Tú, esta es tu vida, tienes que vivirla". Entonces, actualmente con todo lo que ven, pues están bien agradecidos, ¿no? Eh, de repente les mando las calificaciones o así, no, pues bien contentos. El día de hoy, pues estoy en una buena universidad, aparte me gané una beca, este, y pues ahí la llevo, ¿no? Es una manera de vivir totalmente diferente que cuando me la contaban los otros alcohólicos, y me decían: "Quédate, chamaco, tienes una vida por delante, no te frustres en la vida". Yo no les creía, ¿no? Ya cuando regresé al grupo, en esta ocasión, me empecé a apadrinar con el que ahora es mi padrino, y me dice: "Mira, yo nada más te voy a pedir una sola cosa. Sí te voy a dar el apadrinamiento, pero te voy a pedir una sola cosa". Y yo dije: "Me va a pedir que lea algo, no sé". Me dice: "Lo único que te voy a pedir es que seas honesto contigo mismo, y nada más". Y desde ese entonces, hasta la fecha, es el único lo que he tratado de aplicar en mi vida, ¿no? O sea, los voy a poder engañar a todos, pero a mí no me voy a poder engañar nunca, ¿no? O sea, eso de ser honesto conmigo mismo, a mí me ha servido mucho y sobre todo esta parte de la oración de la serenidad que se dice al final de las reuniones, pues me ha servido, ¿no? Jamás pensé que algún día yo realmente iba a poder dar testimonio de que el programa así funcionaba, ¿no? Darle testimonio a los jóvenes, más que nada, ¿no? En ocasiones cuando me ha tocado ir a dar informaciones públicas a las preparatorias, a diversas escuelas de jóvenes, este, yo me quedo así como de: "¿Ahora qué les voy a decir?", ¿no? De todo lo que les quiero decir, a veces quisiera sacarme mis ideas y mi experiencia de la cabeza y ponérselas y decirles: "Es que esto es real, neta, así funciona", ¿no? Eh, pero, pues, todo a su tiempo, cada quien tiene que vivir su proceso y lamentablemente, pues, hay personas que, pues, en su momento no pude pasarles el mensaje, no pude decirles si funciona, porque no había yo dejado de consumir como para pasarles el mensaje y, pues, el día de hoy están muertos, desafortunadamente, por las drogas, por el alcohol este, y nada, el día de mañana que, pues, yo conozca a alguien más, alguien cercano, quiero poder ahora sí transmitir el mensaje y decirle: "Sí se puede, güey", ¿no? Pues, ¿qué más decirles? No, ánimo. A ve suena muy fácil, pero es un camino muy difícil, ¿no? El que hay que recorrer, pero vale completamente la pena. De repente mucho igual mencionan esto de: "Yo jamás cambiaría el mejor día en la actividad por el peor día de la actualidad no consumiendo", y igual yo no lo cambiaría por nada, ¿no? Estoy muy agradecido con Alcohólicos Anónimos, con todo esto del programa, cada vez que hay servicios, pues, yo me motivo y vamos, y compartimos experiencia, y siempre se encuentra algo nuevo en los diferentes grupos a los que vamos, en los servicios, en los eventos, y así, pero es muy bello esto. Qué bueno, pues fíjate que la verdad te agradezco bastante, Francisco, que nos hayas dado la oportunidad, pues, independientemente de a mí, ¿no? A todas las personas que te van a escuchar, a todos esos jóvenes que creen que ya se terminó la luz, que viven en la oscuridad, gracias por dejarles saber que no importa cuántas veces te caigas, lo importante es que, o sea, no pierdas la esperanza. Y eso es lo que creo que tú hoy, has plasmado con tu experiencia el día de hoy, ese ese mensaje de esperanza para muchos jóvenes que ahora en el transcurso de 1, 2, 3 años están como derrotados completamente con tanta diferentes tipos de drogas. Entonces, pues gracias por compartir. Yo la verdad que te felicito grandemente por tu segundo aniversario, el 20 de diciembre. Ojalá y se llene el grupo y no alcance la comida, porque Ojalá. cuando se llena el grupo quiere decir que las cosas se están haciendo bien. Yo soy de ahí, de Jalapa. Este, pues si puedo enviar por ahí algún amigo, lo voy a enviar para que te vaya a saludar. Sí, no voy a poder estar por allá desafortunadamente, pero, pues, me encantó conocerte.
Realmente me da mucho conocerte y darte las gracias. Pues voy a despedir este podcast, este episodio, pues saludando a todos mis compañeros de Alcohólicos Anónimos, muy especialmente quiero pues felicitar a tu familia que tanto hicieron, sí, que tanto trataron que van a estar ahí el 20 de diciembre. Quiero felicitar a tu padrino. No vamos a decir su nombre, pero yo lo conozco, porque es anónimo, se vaya a enojar, pero lo conozco. Y y también felicitar a todos tus compañeros de tu grupo y a todos los compañeros, la comunidad de Jalapa, que pues están haciendo muy buen trabajo, la verdad y a mis compañeros, pues, de la comunidad de Al-Anon, a esta comunidad que tanto nos apoya, yo siempre les envío un saludo muy muy cariñoso, eh, a mis amigos, que esta noche nos escucharon, que tienen algunos hijos todavía que están en la actividad, que están tomando, pues, su experiencia está plasmada. Francisco, muchas gracias. Yo me gusta terminar este programa con una frase que la he hecho muy mía y que puede ser que a mucha gente le sirva cuando le ponen la atención necesaria. Y dice, obedezca a Dios y deje las consecuencias en sus manos. Francisco, gracias por compartir. Buenas noches, Dios te bendiga. Estamos en contacto. Ok, hasta luego.